capaz que están entrando por ese teléfono. Ah, ya está entrando Gilberto, ya. Aunque diga, tú lo... Ah, bueno, a ver si ahorita Marta lo puede renovar. Gilberto, ahí estás muy bien, nada más que estás a contraluz, entonces te vemos oscuro. Si puedes no estar de espaldas a la ventana. Vamos a poner. Sí, sí, me voy a poner acá. Voy a traer mi cargador por si acaso. El cargador, sí. Está cargado, Espérame. Está cargado. No Porque ese cargador le sirve. Aquí me salió que parece que ya está la transmisión, ya estamos en vivo. Hola a todos, ya estamos en vivo, le doy la bienvenida a todos los presentes a este seminario, así que les voy a hacer la palabra para que inicien. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les damos la bienvenida al seminario Internacionalismo Crítico y Luchas por la Vida hacia la construcción de horizontes futuros desde las resistencias y autonomías en el marco de la Cátedra Jorge Alonso 2023. Y también vale recordar que hoy es el Día de la Victoria, de un 9 de mayo de 1945, de la derrota, o más bien del triunfo del triunfo del ejército de la Unión Soviética en contra de la avanzada nazi de Alemania. Entonces, bueno, pues también es un día que vale la pena recordar y en el marco del internacionalismo crítico, decirles que este es el esfuerzo de muchas voluntades y agradecemos a todas las personas que están presentes, por supuesto al doctor Jorge Alonso, titular de esta cátedra y miembro también del grupo de trabajo Cuerpos, Territorios, Resistencias de Claxo, a la doctora Xochitl Leiva, su titular, a quien también agradecemos mucho todo el esfuerzo para que esto haya sido posible. Agradecemos también la presencia del doctor Pablo Bomaro, director de investigación de Claxo. Y bueno, contarles que vamos a tener una serie de trabajos a lo largo de 5 semanas y hoy iniciamos con la conferencia inaugural del doctor Gilberto López y Rivas. Entonces me voy a permitir leer un pequeño texto a propósito del contexto del seminario para que sepan que vamos a estar trabajando y recordarles que esto se va a estar transmitiendo por el YouTube y por el Facebook de Claxo y también después los videos serán subidos a diferentes plataformas. Entonces, inicio. Internacionalismo crítico y luchas por la vida, hacia la construcción de horizontes futuros desde las resistencias y autonomías. Una de las críticas que se reiteran constantemente por parte de quienes no simpatizan con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en concreto, y con el movimiento indígena en sentido amplio, es decir, que sus propuestas son de carácter localista o que se circunscriben a un territorio muy limitado. Empero, ya desde 1994, con el llamado a la Convención Nacional Democrática, la apuesta era desde un principio integrar todos los sectores subalternizados. 1996 también significó un hito en la historia de México con la creación del Congreso Nacional Indígena. En la trayectoria del movimiento, la diversidad de eventos es extensa. Podemos encontrar la Convención Nacional Democrática de Guadalupe Tepeyac de 1994, el primer encuentro americano por la humanidad y contra el neoliberalismo de 1996, el Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo del mismo año, también conocido como Encuentro Intergaláctico, donde participaron alrededor de 5,000 personas de 42 países, la marcha de los 1,111 zapatistas en 1997, que fue un periodo que incluyó la creación del Frente Zapatista de Liberación Nacional como el apoyo civil al movimiento y que de alguna manera se reorganiza bajo la figura de la Sexta o adherentes a la Sexta. Para 2006 organizaron una caravana por todo el territorio nacional y sus entidades federativas junto con el entonces Distrito Federal en lo que se llamó la Otra Campaña. Y en el recuento está también el encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo de 2007. El coloquio en memoria de Andrés Aubry del mismo año, el Festival de la Digna Rabia de 2008 y el Festival Mundial de las Resistencias y Rebeldías contra el Capitalismo de 2015. El Seminario del Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista, también de 2015, evento en el que el movimiento indígena, en especial el ZLN, publicó 3 extensos volúmenes de producción teórica y práctica, tanto intelectuales afines como de las propias bases de apoyo zapatistas. El conversatorio Miradas, Escuchas, Palabras, Prohibido Pensar, de 2018 también. Y en 2017, como un hito en la historia nacional, se realizaron los nombramientos de María de Jesús Patricio Martínez
como vocera del Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno. Posteriormente también tendrían lugar los festivales Comparte por la Humanidad y Conciencias por la Humanidad, que fueron de los años 2016 al 2019, y antes de la pandemia el Foro en Defensa del Territorio y la Madre Tierra. Además de la Caravana del Sur Resiste, que recientemente culminó en el Caracol Jacinto Canec en San Cristóbal de las Casas, por mencionar algunos. Ahora, en el contexto de crisis global sistémica que venimos experimentando ya desde hace décadas, y aunque actualmente se acentúa en forma de cambio climático, guerras inter e intraestatales, cuando la salud, educación, trabajo, alimentación y soberanía están cada vez más en riesgo, en tiempos de crecientes expresiones fascistoides, de racismo y fobia a la diferencia en muchas partes del mundo, el EZLN y el CNI emprenden lo que hasta el momento representa su esfuerzo más grande para construir un internacionalismo crítico. La tarea nada de sencilla de dar la vuelta al mundo y visitar los rincones de abajo y a la izquierda de los 5 continentes para articular las fuerzas en busca de construir alternativas de futuro desde las autonomías, actividades iniciadas formalmente hace 2 años con la Travesía por la Vida. Ya no nos encontramos en un panorama que se debata entre el socialismo o barbarie, como decía Rosa Luxemburgo. La debacle se ha profundizado. Ahora nos encontramos ante un panorama que nos presenta la oportunidad de posicionarse ante la vida o la muerte. Afirmación que, aunque parezca retórica, no lo es. Si no se cambia el rumbo civilizatorio, sobre todo en lo relacionado al calentamiento global, la producción de alimentos transgénicos, el control sanitario por parte de las corporaciones farmacéuticas y su lucro con las enfermedades, la solución de las problemáticas migratorias, entre muchas otras, podríamos estar destinados a la extinción de la vida humana como la conocemos en la actualidad. De las reivindicaciones de carácter étnico que se tenían en un principio, se dio paso al intento de articular las demandas populares de los sectores oprimidos. Hoy en día, ahora el sujeto ha cambiado por una lucha por la humanidad, con mayúscula. Planteamiento firme que hacen las comunidades zapatistas y el CNI en la llamada Declaración por la Vida, misma que se puede entender como la inauguración de una nueva etapa a escala global, tanto para el movimiento zapatista como para las rebeldías a nivel mundial, es decir, una especie de proceso constituyente de las resistencias con base en el internacionalismo de carácter crítico del siglo XXI. En ese sentido, en el marco de la Cátedra Jorge Alonso, en este seminario nos encontraremos investigadores e investigadoras, militantes y colectivos para compartir y reflexionar nuestras experiencias en torno a la primera etapa de la gira por la vida, cuyo primer capítulo fue Europa o Esdumil Kashenkop, como renombraron a estas tierras desde las resistencias indígenas. Lo fundamental es reflexionar que las ideas del movimiento indígena en clave internacionalista en el siglo XXI permean o forman comunidades de práctica que se traducen en otra serie de iniciativas que involucran muchas más actividades y sujetos, los cuales van desde cooperativas económicas, nuevas formas de producción, circulación y consumo, medios de comunicación alternativos, formas contrahegemónicas de hacer arte y ciencia, adherencia a otras luchas como la de los y las migrantes, los y las desaparecidos, las demandas sindicales, otros movimientos internacionalistas e incluso redes de colaboración como son las redes de resistencia y rebeldía, como esfuerzos por socializar las luchas para que permeen sectores más amplios. En contra de la valorización del valor, el fetichismo de la mercancía o los cultos unipersonales, esta cátedra tiene a bien distribuir el conocimiento de forma gratuita, tanto de sus seminarios como de sus libros, y ahora con el apoyo de Claxo, que también agradecemos mucho. Si hacemos un muy breve recorrido por su acervo, vemos que se ha dado cabida a trabajos sobre la lucha por la vida en las ciudades, las luchas feministas en el Uruguay postdictadura y la guerra contra las mujeres a nivel global, o la revolución de Rojava en el Kurdistán. Además, se han abordado discusiones sobre el despojo y en contra de los megaproyectos, las reivindicaciones de los pueblos mapuche o sobre los sistemas normativos de los pueblos originarios. Se ha abordado también el comunalismo en la meseta purépecha. Asimismo, se han reflexionado temas como la nocividad capitalista, los movimientos culturales para la defensa del territorio, la democracia y la autonomía. En suma, haber aceptado participar la cátedra como coeditora con la cooperativa editorial Retos, en la que también participan la Universidad de Guadalajara y Claxo, para publicar la colección Alfaro Zapatista.
constituida por 28 libros en torno al viaje de las comunidades autónomas por la vida a tierras insumisas situadas en Europa. Más recientemente, desde la Cátedra Jorge Alonso, o ahora en 2023, esta es su edición, se ha dado espacio a los levantamientos populares y lo que está pendiente, además de la defensa por la libertad de expresión y el periodismo, lo que representa un gran esfuerzo por hacer grietas en los muros del sistema que persigue la diferencia y la alteridad. Los desafíos son innumerables en esta etapa de la humanidad, pero tampoco podemos dejarle toda la responsabilidad a quienes de por sí han sido uno de los movimientos anticapitalistas más importantes de la historia reciente. Si bien nos inspiramos en las montañas del sureste mexicano, toca hacer lo propio en nuestros contextos locales y acercarnos a las luchas. A continuación me permito presentar la dinámica general del seminario 2023. El día de hoy tendremos la conferencia inaugural La resistencia de los pueblos originarios como el internacionalismo del siglo XXI, dictada por el doctor Gilberto López y Rivas, quien nos hará un recuento del internacionalismo del que él mismo ha formado parte, como en El Salvador o Cuba, para centrar el análisis en el nuevo internacionalismo del siglo XXI y cómo los pueblos originarios representan el crisol de las luchas globales y cómo articularlas. Posteriormente, el doctor Jorge Alonso Sánchez, titular de la cátedra, presentará a Gilberto. El próximo martes 16 de mayo a las 10 de la mañana tendremos la mesa 1, intitulada La importancia de las mujeres en los procesos revolucionarios. Tomando en cuenta que la preponderancia de las mujeres en los procesos emancipatorios a nivel global es innegable y una constante, en esta mesa se reflexionará sobre su papel en el marco de la travesía por la vida, además de contarnos sus aprendizajes y retos. En la mesa 1 nos acompañará Margarita Millán, Carolina Díaz, Lola Cubels, María Ignacia Ibarra y moderará Esperanza Basurto Alcalde. El 23 de mayo a las 10 de la mañana tendremos la segunda mesa, de nombre Otro arte, otra cultura y otros medios de comunicación, para reflexionar sobre las artes como forma de otra cultura contrahegemónica de la mano de los medios libres. Actividades que han sido profundamente desarrolladas por las comunidades autónomas zapatistas, el Congreso Nacional Indígena y sus simpatizantes. La idea primordial es pensar estos ámbitos en la travesía por la vida y su importancia para las luchas globales. En esta segunda mesa nos acompañará Bruno Baronet, Francesca Cosolino, Argelia Guerrero Rentería y un servidor, con la moderación de Jorge Alonso. Para el martes 30 de mayo a las 10 de la mañana tendremos la mesa 3, el internacionalismo en el siglo XXI para transversalizar las luchas. A partir de pensar la travesía por la vida emprendida por las comunidades zapatistas y el Congreso Nacional Indígena como un ejercicio del internacionalismo del siglo XXI, se reflexionará sobre la necesaria articulación de las luchas con base en proyectos colectivos a corto, mediano y largo plazo que permitan entrelazar las resistencias comunes en geografías amplias. Si la crisis es global y las opresiones también, necesariamente las luchas por la vida tienen que organizarse de la misma manera. En la mesa 3 nos acompañará Alicia Castellanos, Luis Hernández Navarro, Inés Durán y Hernán Ubiña. Y para finalizar este seminario y ciclo de conferencias, que después continuarán con la publicación de un libro con estos mismos ejes, para el 6 de junio a las 10 de la mañana tendremos la mesa 4, opciones civilizatorias frente a la crisis global, ya que, en sintonía con el internacionalismo crítico transversal a todos los demás ejes, se reflexionará desde la política prefigurativa, es decir, desde una política que se construye en el presente, pero permite también vislumbrar futuro. Para pensar cuáles son las experiencias concretas que ya se están ensayando como opciones civilizatorias otras. En la mesa 4 nos acompañará la doctora Xochitl Leiva, Raúl Sibeki, Asís Aslan y Raúl Romero Gallardo. Es así que damos la bienvenida a este seminario que es posible gracias a la Cátedra Jorge Alonso, porque el proyecto que dirigen de la mano de su titular en coordinación con el CIESAS y el CUSH de la Universidad de Guadalajara constituye un espacio para construir alternativas a los múltiples sistemas de dominación. En la misma tónica, agradecemos a las instancias que se han sumado como convocantes para esta edición 2023, como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, el Grupo de Trabajo Cuerpos, Territorios, Resistencias, del que forma parte también el doctor Jorge Alonso y la coordinadora, la doctora Xochitl Leiva, el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, que está cumpliendo 50 años, la Cooperativa Editorial Retos, la Cátedra Carlos Montemayor,
la Red de Estudios sobre Resistencias Indígenas, RERI, y el Colectivo Transdisciplinario de Investigaciones Críticas, COTRIC. Esperamos que esta vinculación entre instituciones, redes de colaboración y colectivos militantes ayude a fortalecer las resistencias. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este seminario que esperemos que sea muy fructífero. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas al final de la conferencia, ya sea por YouTube, por esta misma plataforma o por el Facebook de Claxo. Les invitamos a participar. Y ahora cedo la palabra al doctor Pablo Bomaro, director de investigación de Claxo, quien nos dirigirá unas palabras para la inauguración. Bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias por esta introducción, gracias por tu presentación y por este relato histórico que has hecho en la perspectiva procesual de estos acontecimientos o de estas dimensiones que hoy estamos abordando en este seminario. Y por supuesto, gracias también por introducir el recorrido que vamos a hacer, que vamos a emprender juntas, juntos, juntes en las próximas semanas. Es para mí, como director de investigación de Claxo y trayendo el saludo también de nuestra directora ejecutiva, Karina Battiani, quien está al tanto de estas iniciativas, pero que no pudo estar aquí presente por cuestiones de agenda. Decía entonces, en mi condición de director de investigación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Claxo, dar un saludo inicial abriendo este ciclo justamente de seminarios en conjunto o en el marco, mejor dicho, de la cátedra Jorge Alonso. Por supuesto, saludo, ya hice un saludo a Francisco de Parres Gómez, quien me antecedió en el uso de la palabra. Saludo también especialmente a Jorge Alonso Sánchez y a Gilberto López y Rivas, a quienes vamos a escuchar seguidamente y que van a dar, creo, un marco, digamos, necesario, un marco de lujo para la apertura entonces de este ciclo de seminarios. Por supuesto también saludo en estas palabras iniciales a todas las instituciones que están participando. Esto es una iniciativa colectiva que justamente se propone consolidar tejidos, seguir entramando procesos y seguir tejiendo redes, pero que ya en su concepción es una iniciativa colectiva de trabajo en red, porque somos muchas y muchos las instituciones, las personas que estamos comprometidas, que estamos enredadas, que estamos entramadas en esta iniciativa. Hay diferentes centros miembros Claxo, el CIESA, la Universidad de, Guadalajara, diferentes otros centros que no voy a nombrar todos, pero que están aquí participando, desde la propia cátedra Jorge Alonso, por supuesto, y quizás sí hacer una mención especial, que ya lo mencionó también Francisco, al grupo de trabajo Claxo, cuerpos, territorios, resistencias y en la figura, el grupo tiene una coordinación colectiva también, pero quizás en la figura de la querida Xochitl Leiva se condensa un poco todo el esfuerzo que viene haciendo este grupo de trabajo desde hace varios años. Es un grupo que tiene ya, creo que va por su tercer periodo, si no recuerdo mal, Xochitl seguramente me corregirá, y justamente ha renovado la postulación en Claxo y ha renovado la vigencia periodo a periodo, año tras año o en sucesivos periodos trianuales por su gran potencia productiva, por su gran potencia creativa, ¿no? Yo a veces digo productiva y con este grupo quizás me quedo corto porque es emergente, creativa, innovadora, y eso es fundamental. Francisco mencionaba los casi 30 libros de la colección Alfaro Zapatista. Podemos mencionar también la iniciativa del Pluriversario que desarrollamos el año pasado, la gran presencia que tuvo el grupo de trabajo en el evento o en la conferencia Claxo 2022 que se realizó en Ciudad de México, pero que tuvo resonancias por todo el territorio mexicano y más bien por todo el territorio nuestro
latinoamericano, de Centroamérica, de Mesoamérica, Caribe y Sudamérica también, o los territorios que hoy conocemos como Centroamérica, como Mesoamérica, como México, como Caribe y como Sudamérica. Sin duda también en este trabajo colectivo desde Claxo hay un colectivo que está sosteniendo eso. Quiero reconocer a Marta Paredes, quien estuvo conectada con la cámara encendida desde hace, digamos, un ratito y quien es, digamos, en la actualidad quien va dando seguimiento y da soporte y da apoyo a las diferentes iniciativas que este grupo de trabajo realiza, a Natalia Zanatelli, quien es la coordinadora del equipo de gestión de los grupos de trabajo en Claxo, al equipo editorial de Claxo, Fernanda Pampín, su directora, Solange y otras personas que están trabajando en el área editorial, al área de, digamos, comunicación, con Guido Fontán, con Gustavo Lema. En fin, quiero hacer un reconocimiento a todo el equipo Claxo. Quizás yo soy también como una suerte de portavoz o de vocero de esas personas, de esas voluntades, de esos trabajos cotidianos, de esos microtrabajos, quizás en ese trabajo gris y cotidiano que a veces se dice que es poco visible, pero que es fundamental para sostener estos procesos. Voy a decir 2 o 3 palabras solamente sobre este seminario, ¿no? Que ya desde el título, Internacionalismo crítico y luchas por la vida hacia la construcción de horizontes futuros desde las resistencias y las autonomías, ¿no? Creo que ya pensar en un internacionalismo que se construye en lucha por la vida y que se construye desde resistencias y autonomías situadas. De hecho, la conferencia que hoy vamos a compartir, la resistencia de los pueblos originarios como el internacionalismo del siglo XX, profundiza esta mirada a donde hay un internacionalismo emergente que no tiene que ver solamente con lo mundial o lo global o la trascendencia de aspectos singulares o particulares. No me quiero poner demasiado historicista y no quiero ser muy largo porque y yo había anunciado que hablaba 10 minutos con palabras inaugurales solamente, pero si uno, y en el recorrido histórico que nos regaló también Francisco, si uno piensa en el internacionalismo clásico de la primera mitad del siglo XX o inclusive la segunda mitad del siglo XIX, disculpen, segunda mitad del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, era un internacionalismo que estaba por sobre las realidades nacionales o locales, por sobre los territorios. En realidad, la noción de territorio y de localidad estaba mucho más difusa o no estaba enunciada como hoy la estamos trabajando, no estaba reconocida como hoy la estamos trabajando, pero quiero decir, era algo que se sobreponía a todo y lo único que nos quedaba a los militantes locales o a los activistas territoriales era aplicar las recetas internacionalistas que se decidían en otros ámbitos, ¿no? en otros espacios, en otros, iba a decir, digamos, espacios de decisión, ¿no? Y creo que recuperar, no sé si es el sentido de la conferencia y quizás estoy planteando algo que no va porque no conozco el contenido de la conferencia, pero lo intuyo por el título del seminario general y de la conferencia que hoy vamos a compartir, repensar un internacionalismo a partir de los territorios, a partir de las comunidades, a partir de realidades singulares que no son localistas, que son singulares, pero en lo singular contienen lo internacional, ¿no? Hay autores más quizás norteamericanos, entre comillas, más gringos, que nos hablan de lo local, de lo global y lo local y cómo se articulan. No sé si ir por ese lado de lo local, pero sí ir por el lado de la singularidad, de la situacionalidad de la producción política, de la producción cultural, de la producción social y de la producción de conocimiento, y a partir de esa singularidad, de esa situacionalidad, construir un internacionalismo como lo común que entrama territorios, que enlaza situaciones. Creo que esa otra concepción emergente, que no sé, vuelvo a decir si va a ser de la conferencia, pero yo me hago cargo de las palabras que estoy enunciando ahora, es muy interesante para poder pensar qué significa actuar internacionalmente hoy o ser un internacionalista del siglo XXI, que no significa aplicar recetas enlatadas en cada uno de los territorios igual, hacer un frente nacional, un frente esto, un frente lo otro, antifascista, lo que fuera, sino que significa
más bien reconocer, visibilizar, valorar, escuchar las realidades territoriales, locales, la producción situada, y a partir de la diferencia encontrar lo común. Un internacionalismo que construye lo común en la diversidad, lo común en la diferencia, y decir lo común en la diversidad, lo común en la diferencia, somos iguales porque somos diferentes, decirlo en Chiapas, decirlo en tierras zapatistas, tiene también un significado singular que creo que hay que valorizar. Y un segundo aspecto que me interesa, digamos, destacar, corté abruptamente todo este digamos, excurso que estoy dando para no ser demasiado extenso, tenía algunas cosas más apuntadas en esta dimensión primera que les compartí, pero una segunda cuestión para ir a lo segundo y para ya cerrar, tiene que ver con cómo concebimos también la producción de conocimiento o los saberes, ¿no? Creo que este seminario, el grupo de trabajo Claxo, Cuerpos, Territorios, Resistencias, tiene la singularidad que busca entramar también diferentes comunidades que a veces no suelen tener diálogos horizontales o diálogos redondos, digamos, diálogos colaborativos y que parten de mutuos reconocimientos. Hablo de la academia, que es el espacio consagrado para producir conocimiento, hablo de los territorios y las comunidades o los colectivos sociales o las colectivas sociales, que serían un espacio de experimentación o de aplicación de esos conocimientos, aunque no los conseguimos así, digo, clásicamente, ¿no? Como se los concibe, y la política pública, que sería o los que nos dan los recursos o los que toman los insumos que la academia produce para construir políticas públicas informadas. Pero lo que aquí buscamos no es esa compartimentación, no es esa tabicación o ese diálogo bilateral que muchas veces parte de subalternizaciones o de subordinaciones, sino es un diálogo colectivo, un diálogo que parta de mutuos reconocimientos. Reconocer que el conocimiento, que los saberes son construidos social y colectivamente y que son construidos desde los territorios, desde las comunidades, desde las experiencias sociales, justamente de las resistencias y los horizontes de autonomía y los horizontes de resistencia, que son horizontes futuros, pero que también son horizontes presentes que nos muestran posibilidades alternativas, caminos emergentes, caminos innovadores que se distancian, se fugan, se sustraen o presentan alternativas respecto de lo dominante. Estos éxodos que nos proponen las y los colectivos territoriales deben ser reconocidos desde la política pública y deben entrar en diálogo con la academia, o más bien la academia debe entrar en diálogo con ellos, vuelvo a decir, para partir de diálogos de saberes que nos permitan construir puentes, ¿no? Que nos permitan hacer mutuos reconocimientos, trabajar colectivamente. La lógica colaborativa que propone Claxo es alternativa a la lógica de la competencia, la lógica competitiva del capitalismo contemporáneo, del capitalismo cognitivo y de la academia, porque la academia se ha mercantilizado y se ha vuelto también territorio de competencias y no territorio de cooperaciones. Por lo tanto, creo que esta segunda cuestión de la coproducción, de la co-creación, del trabajar con otros, de construir el común, de compartir, de reconocer, de visibilizar, de mirar a otros como a uno mismo en un punto, creo que también es fundamental. Así que de mi parte, para ya concluir, saludar esta iniciativa, invitarles, por supuesto, a quedarse hoy, pero también a estar en los próximos seminarios, agradecer a la cátedra Jorge Alonso, por supuesto, agradecer o más bien reconocer, porque somos parte de Claxo, reconocer al grupo de trabajo Cuerpos, Territorios, Resistencias, en la figura de Xochitl Leiva, pero en el colectivo de su coordinación y de sus decenas de, digamos, integrantes, a los centros miembros, a las instituciones que están aquí y, por supuesto, seguir poniéndonos a disposición para fortalecer estos procesos, para visibilizarlos, para consolidarlos y para seguir densificando las redes que estamos construyendo. Así que excelente debate, excelentes presentaciones. Un honor y un lujo ser parte de estos procesos. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho las palabras del doctor Pablo Bomaro, director de investigación de Claxo. Apuntar que precisamente este seminario ha marcado, digamos, esa perspectiva que él señala desde un principio, que es pensar o repensar el internacionalismo el día de hoy.
y precisamente a partir de lo común, de lo que nos toca hacer en otras geografías, de también ver cómo se construyen articulaciones en espacios urbanos, que no siempre es fácil, y sobre todo cómo transversalizar las luchas a nivel global, pensando en que también la disputa del conocimiento tiene una dimensión geopolítica y que también estos son espacios de reivindicación y de disputa, y por eso también agradecemos a Claxo que acoja este seminario, estas iniciativas desde el pensamiento crítico. Y hacer el apunte que, bueno, gracias también a las redes, a la infraestructura y a las conexiones desde el sur que se tienen, pues acá contaremos con la participación de personas de diferentes colectivos, militantes e instituciones de lugares sí como México, pero también como Chile, como Argentina, como Uruguay, como el Estado español, también personas desde Francia, desde Italia, por nombrar algunas de las diferentes geografías desde donde nos estarán acompañando. Agradecer una vez más. Y bueno, ahora pasaremos con las palabras del doctor Jorge Alonso, quien nos hará una introducción acerca de nuestro ponente de hoy, Gilberto López y Rivas. Adelante, doctor. Gracias, Francisco. Pues personalmente agradezco a todas y todos quienes nos hemos entrelazado en esta iniciativa. Gilberto López y Rivas, un académico comprometido con el internacionalismo crítico de abajo. La personalidad y trayectoria de Gilberto López y Rivas rompen los cercos de cualquier semblanza o presentación por la compleja exuberancia de su vitalidad. Su enjundia y talante trascienden las categorías habituales. Intentaré visualizar algunas de sus múltiples estampas. Es alguien imprescindible en la lucha por la creación de un mundo alternativo. Recientemente escribió una serie crítica de la relación entre antropología e imperialismo, tema que ha tratado desde sus iniciales investigaciones. Destacó la subordinación de la antropología como informante científico del colonialismo. Desnudó la antropología militarizada y llamó la atención de cómo institutos, universidades y fundaciones estaban usando antropólogos, geógrafos, psicólogos y otros académicos en la realización de tareas sucias para el gobierno imperialista. Ha profundizado en torno a la contrainsurgencia estadounidense, escudriñando sus manuales contra los pueblos que se defienden de los despojos y la dominación. Es un prolífico analista y escritor de libros y cuenta con la autoría de una veintena de relevantes libros. La difusión de esta ha sido fuera de serie, impresionante. Por ejemplo, su libro Mandar Obedeciendo, la ruptura del cerco a principios de mayo de 2023 tenía 1.006.000 descargas. Otro de sus libros, Pueblos Indígenas en Tiempos de la Cuarta Transformación, rondaba las 600.000 descargas. El libro sobre la guerra de 1847 y la resistencia popular a la ocupación ha tenido alrededor de 300.000 descargas. Varios de sus libros han sido traducidos al inglés, francés, italiano y portugués. Entre sus escritos están los que dan cuenta del proceso de paz en Colombia, los que analizan las desapariciones, los que tratan lo que constituye la nueva democracia y procesos de autonomía. Se ha especializado en analizar las autonomías indígenas latinoamericanas. Un destacado libro de su autoría estudia las autonomías de los pueblos indígenas y del zapatismo en México. Llama la atención de que el universo autonómico es la propuesta para la nueva democracia. Otro de sus libros profundiza en la antropología, el etnomarxismo y el compromiso de los antropólogos. Y uno más versa sobre nación y pueblos indios
en el neoliberalismo. Entre sus preocupaciones se encuentra criticar a fondo el militarismo. Una de sus primeras publicaciones dio cuenta de los chicanos como minoría nacional explotada. Ha escrito muchos artículos en revistas académicas, nacionales e internacionales, que abordan con lucidez las autonomías indígenas, los procesos de democratización en América Latina y la autonomía multicultural. En dos semblanzas que el antropólogo y periodista Luis Hernández Navarro hizo de él, ofreció información que no suele estar en los resúmenes de sus trayectorias. Apuntó que estudió el bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria y que fue parte de la Juventud Comunista y del Grupo Cultural Pablo Neruda. En esa época se defendía de los porros. Otro dato interesante es que cuando estudiaba en la Escuela Nacional de Antropología y Historia, se integró a un grupo armado de vida efímera en el que participaban provenientes del jaramillismo, maestros independientes y algunos obreros. Por entonces, atendía células de obreros de los barrios ubicados por los rumbos de la cervecería Modelo. Fue presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ahí se recibió como etnólogo. Participó en el movimiento estudiantil de 1968. Después de presentar en la UNAM su tesis de maestría en antropología, emigró a Canadá y trabajó como obrero de la construcción, jardinero, taxista, cargador de trailers y pescador. Incursionó después a la estadounidense Utah, donde estudió el doctorado. Los mormones le ofrecieron una plaza que obviamente no aceptó y se fue a dar clases en la Universidad de Minnesota. En estas estancias padeció hostigamiento por el hecho de ser mexicano, defender académicamente al marxismo y ser partidario de la Revolución Mundial. De regreso a México, fue profesor de la UAM Iztapalapa. Actualmente es profesor investigador del Lina Morelos. Tiene una buena cantidad de años en el Sistema Nacional de Investigadores. Ha impartido clases en su escuela original, en la ENA, pero también en la Universidad de La Habana, en la Universidad Guatemalteca de San Carlos, en el CIMI en Brasilia. Y un dato interesante fue que fue director de la ENA a principios de los 80. En la novena década del siglo XX fue asesor del gobierno nicaragüense en cuestiones de autonomía indígena, un gobierno nicaragüense de otra naturaleza que el actual. Fue diputado federal del Congreso mexicano en 2 ocasiones. Y también fue el primer jefe delegacional electo de Tlalpan a principios del siglo XXI. En 2003 renunció al PRD, en el que había sido secretario de Derechos Humanos y Pueblos Indios, en protesta porque este partido, faltando a la ética y por puro pragmatismo, avaló la traición a los acuerdos de San Andrés por medio de participar en la cuestionada reforma indígena que los pueblos indígenas repudiaron. Cuando fue diputado, participó en la Comisión de Concordia y Pacificación. Fue asesor del EZLN tanto en las mesas de los derechos y cultura indígena como en los de democracia y justicia. Se ha enfatizado que en estas atinadas y experimentadas y profesionales asesorías al zapatismo resultaban impresionantes sus indeclinables energía y buen humor, no obstante lo arduo del trabajo y lo complicado de los problemas a los que se presentaba. Fue pieza importante en los comités de solidaridad de Nicaragua y El Salvador. Su compromiso con las luchas de la emancipación de los pueblos ha sido constante y decidida, y participó en la Comisión de Intermediación para el Diálogo entre el Ejército Popular Revolucionario y el Gobierno de México. Ha escrito en prestigiadas revistas académicas y de difusión.
Es un reconocido conferencista nacional e internacional y recibió la medalla Roque Dalton. En el periódico La Jornada, desde hace mucho tiempo, es un articulista destacado por su forma de presentar y examinar novedosa y actualizadamente la información, ante la cual propone consecuentes líneas de acción. A partir de un muestreo de algunas de sus últimas participaciones periodísticas, habría que señalar que dio cuenta de la conformación del Consejo Indígena de Gobierno y de la candidatura presidencial de Marichuy. Son constantes sus tratamientos de la guerra contra los pueblos indígenas. Ha resaltado la continuidad de la digna rabia zapatista. Realizó un seguimiento del viaje del zapatismo a la Europa insumisa. Ha recapitulado los avances de las juntas de buen gobierno en territorio zapatista. Son muy importantes sus aportes en torno a la resistencia y a la congruencia zapatista. Denunció y sigue denunciando el paramilitarismo en Chiapas. Desentrañó el neoindigenismo del López Obradorismo, que retraía los avances a las épocas de hace muchos años. Dio cuenta de las simulaciones, de las paradojas y las realidades en materia de los derechos indígenas. Hizo ver los daños provocados por los megaproyectos y las razones de la oposición de los de abajo hacia cada uno de estos emblemáticos megaproyectos que entre todos constituyen una unidad compleja. Ha difundido las amenazas a la vida y la reproducción de los pueblos originarios por la imposición de gasoductos, acueductos, hidroeléctricas, termoeléctricas, proyectos eólicos, fractura hidráulica, despojo y privatización del agua, proyectos mineros, carreteros, aeroportuarios, inmobiliarios, turísticos, corredores industriales, presas y represas, zonas francas, monocultivos, destrucción y saqueo de bosques, muerte de lagos y ríos. Es un crítico mordaz y agudo de la violencia desatada por la delincuencia organizada como otra corporación capitalista, la cual es apoyada desde y al servicio del poder y que es otro brazo que ataca a los pueblos. Desnudó los mecanismos de las contrainsurgencias. Examinó el capitalismo necropólico y la crisis de la humanidad. Ha hecho ver que el fortalecimiento de la autonomía en territorio zapatista es la conciencia crítica del país y ha argumentado con solidez y tino cómo la lucha anticapitalista, antirracista y antipatriarcal ha sido pieza fundamental y compleja de unidad para las resistencias emancipatorias. Gilberto es un elemento muy importante en el colectivo de apoyo al zapatismo y al CNI, que lleva por nombre Llegó la Hora de los Pueblos. Es impresionante su labor solidaria y generosa para apoyar todas las iniciativas que van en el sentido del acompañamiento de las luchas a los pueblos originarios. A nombre de este colectivo, en la marcha convocada por el CNI el 12 de octubre del 2022, Gilberto denunció la militarización y la guerra capitalista y patriarcal contra los pueblos originarios, contra el EZLN y contra las comunidades zapatistas. Destacó que ese colectivo ratificaba su hermandad y solidaridad con la lucha de los pueblos originarios y las clases trabajadoras de México y del mundo, y se pronunciaba contra las guerras y a favor de la paz. Enfáticamente, ese pronunciamiento ha sido contra esa guerra de desgaste, contrainsurgente, por medio de un proceso de militarización y militarismo, acompañado de la utilización cada vez más frecuente de la delincuencia organizada como el otro actor armado de este proceso, que sistemáticamente están amenazando la vida cotidiana y la convivencia de las comunidades y también que atacan a todos los mexicanos.
Al acudir a la asamblea del SNI en marzo de 2003, reportó que habían sido impresionantes los diagnósticos y recuentos de dolorosas vivencias, pero al mismo tiempo mostraban paradigmáticas resistencias que él ha analizado pertinentemente. Constató que el CNI, contra viento y marea, seguía siendo el representante de las luchas de los pueblos indígenas en México, y a finales de abril de 2023, la Universidad Veracruzana le hizo un homenaje por su trayectoria, y en una reseña que él mismo hizo, destacó que en esta celebración estaban representantes de pueblos indígenas egresados de universidades y de movimientos de resistencias anticapitalistas, que en esa reunión plantearon reclamos fundados hacia una ciencia social considerada tan extractivista como cualquier corporación minera, con su ingeniería de conflictos e incluso en ocasiones colaboracionista de los actuales procesos de recolonización que se expresan en los megaproyectos del gobierno federal. Gilberto ha cuestionado de una manera muy perspicaz para qué y para quién se hace este tipo de ciencia social. Con ustedes, Gilberto López y Rivas. Muchas gracias, Doc Alonso, colega, hermano, camarada, por esta extraordinaria presentación. Me conmueve. Bueno, agradezco a la cátedra Jorge Alonso por la invitación para impartir esta conferencia en el inicio del seminario en torno al internacionalismo crítico y luchas por la vida hacia la construcción de horizontes futuros desde las resistencias y las autonomías. Sobre todo porque esta cátedra es uno de los pocos espacios en el ámbito de la academia, de las universidades, que abiertamente es proclive a la investigación, a la formación, a la enseñanza, a la difusión comprometida con los pueblos y sus proyectos emancipatorios. Felicitaciones a todos los que integran este esfuerzo de la cátedra que lleva el nombre de mi buen amigo Jorge Alonso. Advierto que mi participación el día de hoy tiene el propósito de hacer un recorrido por los múltiples significados del concepto de internacionalismo, a partir de la propia historia de vida y tomando en cuenta pues que nos adherimos al pensamiento crítico marxista y también paralelamente a la sexta de la selva lacandona. Precisamente en esta declaración que se dio a conocer en junio del 2005, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional dejó claro cómo observa el mundo y el país. Y cito, para decir lo que pensamos hacer y cómo pensamos hacerlo, y para invitar a otras personas a que se caminan con nosotros en algo muy grande que se llama México y algo muy grande que se llama mundo. Es nuestra idea, dicen los zapatistas, llamar a quienes son como nosotros y unirnos a ellos en todas partes donde viven y luchan. Queremos luchar con todos los que son gente humilde y simple como nosotros y que tiene gran necesidad y que sufren la explotación y los robos de los ricos y sus malos gobiernos aquí en nuestro México y en otros países del mundo. Así como la globalización neoliberal, dicen los zapatistas, hay una globalización de la rebeldía. Y en esta globalización de la rebeldía no solo aparecen los trabajadores del campo y de la ciudad, sino también aparecen otros y otras, y muchos los persiguen y desprecian por lo mismo que no se dejan dominar, como las mujeres, los jóvenes, los indígenas, los homosexuales, las lesbianas, transexuales, los migrantes y muchos otros grupos. Así ya, entrando en el tema, en estos intrincados caminos del internacionalismo,
Nuestra generación tomó conciencia del significado de este concepto en un país, México, que junto con la Unión Soviética apoyó a la España republicana en su lucha contra la asonada fascista de Francisco Franco. Incluso algunos crecimos con quienes provenían de familias del exilio de esa guerra. La toma de conciencia política fue de la mano de las narrativas sobre las trágicas vicisitudes de la Guerra Civil Española y aprendimos sus canciones que nos han acompañado toda la vida. Recientemente visitamos Albacete, España, donde los y las voluntarias del mundo entero integraron las brigadas internacionales que estuvieron en la primera línea de las batallas cruciales de ese cruento conflicto en Jarama y Guadalajara, pero especialmente en la defensa de Madrid, hasta su emotiva despedida en Barcelona el 28 de octubre de 1938. Un modesto museo en el poblado de Madrigueras, donde se entrenaron e hicieron base en una gran mayoría los voluntarios británicos, rinde tributo, y es las fotografías que ustedes están viendo, a esos más de 35,000, 40,000 hombres y mujeres provenientes de al menos 70 países, y entre ellos, claro, mexicanos, que fueron como voluntarios para hermanarse con la lucha antifascista, preludio de la Segunda Guerra Mundial. Pese a la derrota militar de la República Española, la semilla de la resistencia antifascista en esta guerra creció fértil y jugó un papel fundamental en el curso de la propia contienda, que por cierto finalizara en estos días de mayo, ayer, pero de 1945, cuando el Ejército Rojo tomó Berlín y obligó a la rendición incondicional de la Alemania hitleriana. En España, los fascistas pusieron a prueba sus nuevas armas, sus métodos masivos de exterminio, y la experiencia española se convirtió en la advertencia de lo que sería el orden fascista en Europa. Pero paralelamente, España se convirtió en el crisol que alertaba a los fascistas sobre el espíritu de lucha de un pueblo y la fraterna solidaridad de los internacionalistas de los pueblos del mundo, y numerosos grupos de maquis y de partisanos contaban con excombatientes, ya sea españoles o de los propios brigadistas internacionales. Vendrían después aquí en nuestro México los exilios de guatemaltecos ante el golpe de Estado del 54 contra Arbenz, y unos años después el exilio cubano y el entrenamiento y salida desde costas mexicanas de los jóvenes expedicionarios del movimiento 26 de julio en el yate Granma. Por cierto, el cuate que compró ese barco para los expedicionarios recientemente falleció, y que pues dio como resultado, como ustedes ya saben, lo que vino a ser la primera revolución socialista de nuestra América, triunfante el 1 de enero de 1959. Por cierto, en la Declaración de La Habana del 2 de septiembre de 1960 se proclamó, y cito, el deber de las naciones oprimidas y explotadas a luchar por su liberación, el deber de cada pueblo a la solidaridad con todos los pueblos oprimidos, colonizados, explotados o agredidos, sea cual fuera el lugar del mundo en que estos se encuentren y la distancia geográfica que los separe. Concreción de este compromiso de la Revolución Cubana la constatamos en las ayudas internacionalistas, incluso militares, a varios procesos independentistas de África, siendo el más conocido su participación en Angola. Y en este sentido, recomiendo especialmente en este seminario la lectura del libro de Piero Liegeses, Misiones en Conflicto, que publicó la editorial Ciencias Sociales allá en Cuba en el año del 2002. Destaco también la ayuda solidaria cubana
a los procesos revolucionarios de América Latina, incluyendo el destacamento guerrillero de Ernesto Guevara, asesinado en Bolivia por órdenes de la CIA el 8 de octubre de 1967. Y precisamente el Che, paradigma trágico del internacionalismo, consideraba, y lo cito, el revolucionario, motor ideológico de la revolución, se consume en esa actividad ininterrumpida que no tiene más fin que la muerte, a menos que la construcción del socialismo se logre a escala mundial. Si su afán de revolucionario se embota, cuando las tareas más apremiantes se ven realizadas a escala local y se olvida del internacionalismo proletario, la revolución que dirige deja de ser una fuerza impulsora y se suma en una cómoda modorra aprovechada por nuestros enemigos irreconciliables, el imperialismo que gana terreno. El internacionalismo proletario es un deber, pero también es una necesidad revolucionaria. Este accionar denominado internacionalismo, que en la tradición marxista ortodoxa adquiere el apellido de proletario, constituye uno de los pilares fundamentales de la obra teórica y de la militancia política de Carlos Marx y Federico Engels. Para los trabajadores del mundo entero, esta ideología de solidaridad internacional ha representado un arma de lucha y una cuestión de principios en la plataforma estratégica de numerosas organizaciones revolucionarias. La consigna proletarios de todos los países unidos expresa la necesidad que tienen los procesos revolucionarios de ofrecer y recibir una solidaridad consecuente con la esencia internacionalista de la lucha de clases trabajadoras. Marx y Engels, desde la Primera Internacional, pugnaron por la perspectiva del proletariado, el objetivo central de construir la sociedad socialista. La orientación socialista de la lucha de clases dentro de cada país, consideraban los padres fundadores del marxismo, otorgaba el carácter internacional a la lucha de clases en el interior de la nación. En este sentido, su opinión acerca del papel del Partido de los Trabajadores en el movimiento para la transformación social armoniza con su perspectiva de la relación entre los fines nacionales y los internacionales de toda revolución social. Así, dentro de esta perspectiva, ninguna lucha de las clases explotadas en cada nación puede ser considerada al margen de la lucha de las clases trabajadoras de las demás naciones, ya que el enemigo no es solo la propia burguesía, sino además la burguesía de todos los países del mundo. De ahí que sean comunes los intereses fundamentales de todas las clases trabajadoras en el ámbito internacional. Sin embargo, el internacionalismo no significa para nada el cosmopolitismo propugnado por los ideólogos contemporáneos del imperialismo, o sea, la destrucción de las diferencias y identidades nacionales en aras de la civilización burguesa internacional, la renuncia a la defensa de la integridad y la soberanía de la nación-pueblo. El cosmopolitismo es incompatible con el internacionalismo proletario que armoniza orgánicamente la comunidad de intereses fundamentales de los trabajadores sin distinción de su nacionalidad, con el amor por su patria, ese amor que Martí describió también cuando dijo que el amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra ni a la hierba que pisan nuestras plantas, es el odio implacable a quien lo oprime, es el rencor eterno a quien la explica. Lenin, en un artículo que nadie recuerda con la debida frecuencia, El orgullo nacional de los grandes rusos, afirmaba y se preguntaba, ¿nos es ajeno a nosotros, proletarios conscientes rusos, el sentimiento del orgullo nacional? Pues claro que no, decía Lenin. Amamos nuestra lengua y nuestra patria. Ponemos todo nuestro empeño en que sus masas trabajadoras, es decir, las 9/10 partes de su población, se eleven a una vida consciente de demócratas y socialista.
Nada nos duele tanto como ver y sentir las violencias, la opresión y el escarnio a que los verdugos zaristas, los aristócratas y los capitalistas someten a nuestra hermosa patria. Y a este respecto, pues es necesario aclarar lo que significa la muy conocida frase del Manifiesto Comunista de que los obreros no tienen patria, la cual es comúnmente repetida fuera de contexto y utilizada para darle al marxismo un carácter nihilista en la cuestión nacional. Es necesario comprender el significado real de esta afirmación lapidaria. El manifiesto dice: los obreros no tienen patria, no se les puede arrebatar lo que no poseen, mas por cuanto el proletariado debe en primer lugar conquistar el poder político, elevarse a la condición de clase nacional, constituirse en nación, todavía es nacional, aunque de ninguna manera en el sentido burgués. Este pasaje apunta, de hecho, a la necesidad que tienen las clases trabajadoras de tomar el papel hegemónico dentro de la nación, convertirse en clase nacional. Esto es aquella que puede representar el interés general de la sociedad hacia el progreso y la transformación social. Se sobreentiende que las clases trabajadoras, el proletariado, actúan en defensa de sus intereses de clase, pero en oposición a los estrechos y egoístas intereses de la clase burguesa. Es de suponer entonces que sus intereses son los intereses cardinales de todos los trabajadores, de la enorme mayoría de la nación. Volveremos sobre este tema. Es precisamente por eso que en estas perspectivas obreristas el proletariado aparece como el representante de toda la nación. Por ello, dentro de estos esquemas proletarizantes, se ha considerado que solo la clase obrera, en alianza con las demás clases explotadas, puede dirigir un movimiento por la liberación nacional, por el rescate de la nación por el pueblo, libre de las cadenas de la explotación interna, libre de la dominación colonial e imperialista. En todo caso, esto conlleva además un requerimiento fundamental: lograr una compenetración profunda de las raíces mismas de los pueblos y las clases trabajadoras, con sus tradiciones de resistencia y con todas las expresiones de la cultura nacional popular. Es necesario adentrarse en el conocimiento a fondo de los más íntimos anhelos del pueblo y de los pueblos. Pueblo como categoría política y pueblos como categoría étnico-nacional. Ser capaz de representar a todos ciertamente y a todas y cada uno de los sectores explotados, oprimidos, discriminados y segregados que conforman lo que nosotros llamamos la nación-pueblo. La revolución socialista representa entonces un problema nacional y otro internacional. Por ello, destacando el primer aspecto, en el manifiesto se afirma, y sin lugar a dudas, la lucha del proletariado contra la burguesía es por su forma, aunque no por su esencia, fundamentalmente una lucha nacional. El proletariado de cada país debe naturalmente, ante todo, ajustar cuentas con su propia burguesía. Así, la nación para Marx no solo es necesaria históricamente, sino que constituye el eje en torno al cual se constituirá y desarrollará la sociedad internacional del futuro. O sea, la nación es la unidad irreductible para el establecimiento del socialismo. No obstante, en la época actual, que se caracteriza, entre otras cosas, por una profundización de las tendencias universalistas del capital, encontramos paradójicamente en el campo de lo alternativo el tránsito a procesos que nosotros denominamos nacionalitarios, que buscan disolver los vínculos nación-burguesía hacia una entidad nacional de nuevo tipo, popular, multiétnica, pluralista y democrática. El desarrollo de la nación tiende, pues, a romper con los límites y superar las contradicciones de la nación burguesa, los cuales se expresan fundamentalmente en la explotación de clases, el racismo, la segregación de los pueblos indios, el patriarcalismo, la discriminación de los grupos de edad, la exclusión de los jóvenes, el control imperialista de nuestras economías y sociedades. Estas contradicciones se dan en el interior de nuestras naciones,
Y las luchas por superarla constituyen la esencia misma de la cuestión nacional de nuestros días, recordando que la llamada cuestión nacional para los fines del análisis se conforma a partir de 3 elementos fundamentales. En primer término, el problema de las clases con respecto a la nación, la manera en que las clases conforman y le dan contenido a la nación. En segundo lugar, el problema de la nación y los diferentes sistemas subordinantes a nivel mundial, ya sea de carácter colonial, neocolonial e imperialista. Y el tercer componente fundamental es el conformado por su diversidad étnico-nacional. La disputa por la nación como el espacio donde tienen lugar las resistencias contra el imperialismo y la explotación de clase, pasa entonces en primer término por la salvaguarda de la diversidad étnica, regional, nacional y cultural, y por el fortalecimiento de las identidades múltiples y complementarias. Me refiero aquí a ciudadanía, condición de clase, adscripción étnica, militancia política, conciencia de género y otras múltiples identidades. Con la premisa de esta orientación de clase, los marxistas apoyan todo movimiento nacional dirigido contra el imperialismo, contra los privilegios de una nación sobre otra, contra toda forma de opresión nacional. El marxismo ha debido superar una perspectiva economicista en el enfoque de los problemas étnicos y nacionales, destacando los elementos culturales y lingüísticos, la etnicidad en su legítima dimensión y con la importancia necesaria, sin subestimar los problemas específicos y tomando en cuenta las resistencias y los procesos autonómicos de los pueblos originarios en el proyecto de nación, respetando de la nación-pueblo, respetando siempre uno de los principios básicos del internacionalismo, de que un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre. Es necesario distinguir estas sutilezas de la interpretación marxista, no por los preciosismos del discurso o por afanes intelectualistas, sino por la imperiosa necesidad política de fundamentar la acción revolucionaria en una comprensión correcta y cabal de la cuestión nacional, la cual en el marco de la ortodoxia marxista plantea 4 tareas estrechamente vinculadas entre sí. 1. Emancipar a nuestros países de la dominación colonial, neocolonial e imperialista a través de movimientos y procesos de liberación nacional de nuevo tipo. Es algo importante distinguir Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 2. Establecer un poder popular dentro de la nación a partir de imponer la hegemonía de las clases trabajadoras y los pueblos y la eventual construcción de un gobierno democrático de base, por ejemplo, bajo los principios zapatistas del mandar obedeciendo. 3. Resolver el problema de la explotación, opresión, segregación y discriminación de los pueblos y de las naciones, adoptando la forma de nación pluriétnica y multinacional ahí donde se requiera. Y 4, vincular estrechamente las luchas revolucionarias en un esfuerzo solidario que se fundamente en los principios del internacionalismo. Con todas estas tesis en debate, en septiembre de 1979, 3 antropólogos fundamos el Comité Mexicano de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño, instancia que estableció decenas de comités estatales, más de 40, y locales en todo el territorio del país. Y organizó, de hecho se hizo en la Escuela Nacional Antropohistoria la reunión, el Frente Mundial de Solidaridad con El Salvador. Fueron años de reuniones semanales y actividades diarias con tareas específicas de recabar fondos, protección a refugiados, apoyo logístico de la representación del FMLN en la Ciudad de México, preparación de documentos, investigaciones y trabajos de campo y eventualmente incluso voluntarios en el terreno para tareas diversas. Paralelamente, en 1980 iniciamos tareas internacionalistas en Nicaragua y se participó directamente en la campaña de alfabetización de ese año
con el proyecto Rescate de la Historia Oral de la Revolución Popular Sandinista, que consistió en preparar intensivamente a más de 200 alfabetizadores de extracción universitaria en los rudimentos de la investigación, en el trabajo de campo, en el diario de campo, en entrevistas y sobre todo en la preparación y aplicación de un cuestionario en todo el territorio nacional que preparó el grupo de trabajo de la historia oral. También se participó en el proyecto Héroes y Mártires del Bocay para el traslado de población misquito a zonas relativamente seguras desde la frontera con Honduras, y en la Comisión Nacional de Autonomía para elaborar el Estatuto de Autonomía y la Reforma Constitucional de 1987, que resulta en el establecimiento de las regiones autónomas norte y sur de la costa caribe atlántico de Nicaragua, en la organización de foros internacionales en torno a la autonomía, a los que asistieron numerosas representaciones de los movimientos indígenas de América Latina, Canadá y Estados Unidos, incluyendo varios de México. Y todo este fermento sería importante en lo que después se constituyó en la campaña 500 años de resistencia indígena, negra y popular en todo el continente. Recordamos que durante los primeros 4 años de la revolución sandinista, el gobierno se involucró en un grave conflicto, incluso armado, por la falta de un programa específico sobre la cuestión nacional por parte del FSLN, previo al triunfo del 79, y por el desconocimiento y los errores de apreciación de sus cuadros políticos enviados a la costa atlántica sobre los fenómenos étnicos de la región, perspectivas que pugnaban por la proletarización de los misquitos, por el poblamiento planeado y masivo de esta región con nicaragüenses del Pacífico. Decían ampliar la frontera agrícola, por la negativa a considerar a las etnias costeñas como pueblos, aunado a la carga histórica de etnocentrismo e incluso racismo de sectores importantes de la nacionalidad mayoritaria, que provocaron un desencuentro que trajo consigo una resistencia armada con base social aprovechada por las fuerzas de la contrarrevolución y el imperialismo. De nuestras experiencias solidarias en estos procesos revolucionarios de El Salvador y Nicaragua y Guatemala, aprendimos que la solidaridad debe darse incondicionalmente, respetando que los pueblos que luchan resuelvan por sí mismos las tácticas y estrategias de la revolución. La solidaridad debe darse en forma y en las condiciones que se soliciten. La solidaridad debe organizarse en forma unitaria, sin sectarismos, exclusivismos, ampliando y profundizando la ayuda de nuestros pueblos con los procesos revolucionarios. La solidaridad debe recibirse con respeto y camaradería para con el movimiento solidario, tomando en cuenta que los organismos de solidaridad constituyen un frente más de la lucha del movimiento revolucionario. De aquí surgió la idea de solidaridad de pueblo a pueblo. El proceso zapatista de estos años, en los que se pasa de 5 a 12 caracoles o juntas de buen gobierno, que muestran un desarrollo exponencial político-territorial de los sujetos autonómicos y el establecimiento de gobiernos de mandar obedeciendo, así como iniciativas políticas como la travesía por la vida que Paco reseñó brevemente, concitan y estimulan un pensamiento crítico en permanente cambio y en cuestionamiento de lo que ha sido el internacionalismo. El capitalismo ha demostrado que la democracia tutelada por el capitalismo no es un camino hacia un proyecto emancipatorio, sino todo lo contrario. La alternancia de los distintos partidos en los gobiernos, congresos y la vida institucional de nuestro país ha funcionado como un eficiente mecanismo de continuidad de las formas de acumulación capitalista militarizada y delincuencial. El otro cambio que el neozapatismo provoca está relacionado con la definición del propio sujeto revolucionario, lo que en el libro compilado por Werner Bonnefeld y Sergio Tichles, a 100 años del qué hacer,
Leninismo, crítica marxista y la cuestión de la revolución, publicado por Monte Ávila en el 2006, se describe como, y cito, la crisis del sujeto leninista como sujeto revolucionario clásico y la circunstancia zapatista. Ahí se habla también de el rechazo a la toma del poder y a la idea elitista y instrumentalista de la revolución. Ya en 1986, Leopoldo Mármora había advertido sobre estas perspectivas de atribuirle al proletariado misiones históricas que sobrepasan sus posibilidades reales. Y cito a Leopoldo Mármora: ni las masas obreras ni el partido del proletariado están en condiciones de ser, como tales, portadores de los intereses globales de la sociedad. El proletariado tiene y conservará siempre intereses de clase particulares y propios. Y aquí viene algo muy importante. Una lucha contrahegemónica es una tarea nacional popular que desborda a la clase obrera y que no puede ser depositada en un destino histórico exclusivo de esta clase. Esta lucha tendrá que ser el resultado de un movimiento democrático y socialmente heterogéneo de masas. Como siempre, recomiendo la lectura del libro de Mármora, he hecho reseñas sobre eso, el concepto socialista de nación. Vean ustedes cómo está de tanto ser consultado. Yo creo que Mármora es un adelantado a su tiempo. Y en la misma dirección, también es importante recordar los aportes de la marxista ucraniana Raya Dunayevskaya, quien, congruente con la idea de que la teoría solo puede desarrollarse plenamente cuando se asienta en lo que las propias masas hacen o piensan, destaca que para Marx lo fundamental consistía en que el ser humano no era meramente objeto, sino sujeto, que no únicamente estaba determinado por la historia, sino que también la creaba. Y a partir de este planteamiento, entre otros, hace una crítica radical al vanguardismo y se pregunta: ¿las masas campesinas o proletarias son las forjadoras de la historia o solamente les corresponde someterse a una dirección y recibir órdenes? ¿Deben ser masas pasivas al día siguiente de la revolución? Precisamente en su condena del estalinismo, afirmaba Raya que este régimen sofocó la espontaneidad de las masas. El Estado, decía, absorbió a los sindicatos y a todas las organizaciones obreras, de tal manera que la propiedad estatal, el plan estatal, el partido, eran los fetiches por los cuales los trabajadores debían ofrendar su vida. Raya propone, en cambio, una perspectiva que se fundamenta en el sujeto autodesarrollado y se alinea con Lenin, por cierto, quien a su juicio consideró a las masas, al proletariado, al campesinado e incluso a la nacionalidad oprimida como sujetos autodesarrollados. Lenin creía que se necesitaba un nuevo impulso teórico porque había nacido un nuevo sujeto, la autodeterminación de las naciones. Raya también discrepa con Trotsky en su concepción del campesinado, a quien no consideraba como sujeto autodesarrollado, ni tampoco le concedía una conciencia nacional, ni mucho menos socialista. Ella mantiene, por el contrario, que la iniciativa política no es siempre patrimonio exclusivo de la clase obrera. Cuando las masas son el sujeto, no debe analizarse una revolución a partir del liderazgo, sino del sujeto autodesarrollado. Y afirmaba que Trotsky siempre se preocupó demasiado por el problema de la dirección, subordinando al sujeto autodesarrollado. Y aunado a esta perspectiva, que me parece utilísima para el análisis de los pueblos indígenas como sujetos autodesarrollados, es sumamente interesante su crítica al estatismo, y cito a Raya: el subjetivismo pequeño burgués siempre ha concluido aferrándose a determinado poder estatal
y lo ha hecho sobre todo en esta época de capitalismo de Estado, cuyos intelectuales están impregnados por lamentar el partido de vanguardia, la revolución cultural, como sustituto de la revolución proletaria. El Congreso Nacional Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por su parte, han forjado a lo largo de estas décadas una estrategia de resistencia contra el capitalismo, que es la autonomía, la cual instituye una práctica de gobierno y de hacer política radicalmente distinta a la que conocemos, sin burocracias, sin intermediarios, sin políticos profesionales y sobre todo sin caudillos. Pese a la precariedad estructural, la guerra contra insurgentes de desgaste, los paramilitares, el crimen organizado, la represión y criminalización de sus luchas, estos autogobiernos han mostrado su capacidad para organizar a los pueblos en un proceso de reconstitución, toma de conciencia, participación de mujeres y jóvenes, fortalecimiento de identidades étnico-culturales, nacionales y de clase, mediante la apropiación colectiva y autónoma de la seguridad comunitaria, de la impartición de justicia, de la salud, de la educación, de la cultura, la comunicación, las actividades económicas y productivas, así como la defensa del territorio y sus recursos naturales. Como lo hemos visto, muchos de nosotros, miles de niñas y niños zapatistas, jóvenes de ambos sexos, han sido socializados, educados y formados con base en estos 7 principios éticos zapatistas que no está de más repetir y repetir: servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, bajar. Bueno. Ahí te escuchamos, Gilberto. Se quedó en bajar y no subir. Sí, es una llamada. Y bueno, decía yo sobre esta juventud, estas juventudes que se sitúan en el polo equidistante del narcisismo individualista, lo que yo he llamado la generación selfie, y del pragmatismo y la traición de los principios de la clase política, de la izquierda institucional. Esperemos un momento. Estos alcances, logros, retos, tareas del neozapatismo y del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, observados y analizados desde el pensamiento crítico, constituyen las bases para el debate que hoy se inicia en torno a los temas ya planteados: la importancia de las mujeres en los procesos revolucionarios, el arte, otra cultura y otros medios de comunicación, el internacionalismo y cómo transversalizar las luchas, las opciones civilizatorias frente a las crisis globales. También es importante conocer y aprender de otras experiencias emancipatorias, como las desarrolladas por el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PPK, procesadas y expuestas por Abdullah Öcalan, quien señala que la oposición al sistema necesita una renovación intelectual, moral y política radical. Öcalan plantea el confederalismo democrático como alternativa al Estado y sus principios como base de relaciones internacionales de solidaridad entre fuerzas democráticas y antisistema. Señala que la fuerza antisistémica que logró
convertirse en Estado-nación o tomar control de los aparatos estatales y de poder, no logró impulsar la revolución mundial, debido a que, y aquí lo cito directamente, el internacionalismo fue sacrificado en los mecanismos administrativos del Estado-nación, por lo que con el tiempo perdió su función y se integró en la hegemonía de los monopolios del capital y del poder. Considera que donde quiera se desarrolle el sistema de confederalismo democrático o que se conforme una organización social democrática como alternativa al Estado, podrán establecerse relaciones de solidaridad. Esto es sinónimo de una nueva forma de internacionalismo. Este es un internacionalismo, nos dice, que no pretende hacer a los demás dependientes de sí mismo o expandir su propia hegemonía, sino que se trata de un internacionalismo en el verdadero sentido. Asimismo, Galán considera que el internacionalismo no puede limitarse a la clase obrera y redefine a los sujetos de la revolución y la liberación o los elementos de la civilización democrática como ya lo hemos hecho. Concluyo. Termino esta conferencia externando mi preocupación sobre las incertidumbres que provoca la realidad que estamos viviendo. Lejos estamos, compañeros y compañeras, de poder responder a las exigencias teóricas que nos plantean los grandes retos de movimientos y procesos tan extraordinarios como los del zapatismo y los pueblos kurdos. Podemos reconocer sus extraordinarios logros, observables en el mandar obedeciendo y en el confederalismo democrático. Sin embargo, lo inconmensurable del poder capitalista al que se enfrenta la humanidad en condiciones de colapso en curso, de crisis civilizatoria, de guerra contra la humanidad, hacen más necesario que se convoque al intelectual colectivo, al vigía de la metáfora zapatista, para seguir reflexionando y sobre todo para encontrar los caminos no solo de la resistencia, sino también de idear y poner en práctica formas y mecanismos de liberación constructiva, de afirmación utópica posible y realizable. Por ello, coincido totalmente con el comunicado reciente, creo que fue publicado el día de hoy, de la Caravana del Sur, particularmente con esto que ellos llaman, los compañeros y compañeras del CNI, la preocupación acerca del desarme de la conciencia profunda, que, dicen ellos, nos hace sentirnos solos con la naturaleza, con un universo, con cada ser vivo de este planeta, nuestra madre tierra, y que convierte lamentablemente a algunos seres humanos en sujetos que tienen precio, como si fueran mercancía, y que los vuelve insensibles a las consecuencias existentes, como el saqueo, la contaminación del aire, cuando cortan árboles, se tapan ríos, se pierden comunidades indígenas enteras dentro del mar a consecuencia del cambio climático por este desastre llamado calentamiento global. Y también manifiesto, y con esto ya termino, me manifiesto totalmente de acuerdo con la propuesta de un programa coordinado de emancipación popular y capacitación política en defensa territorial en diferentes territorios. Es muy importante este programa que están planteando los compañeros, repito, de emancipación popular y capacitación política en defensa territorial en diferentes territorios. Muchas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias al doctor Gilberto López y Rivas por esta conferencia inaugural tan estimulante que nos hace un recorrido complejo de amplias geografías y tiempos en diversos contextos, por su recorrido que va desde, por supuesto, México, pero también Guatemala, El Salvador, el Estado español, Angola, la Unión Soviética, Cuba, y por supuesto
también como uno de los ejemplos contemporáneos más potentes, la resistencia de las comunidades autónomas de Chiapas y del Kurdistán. Y rescatamos acá algunas frases contundentes como la solidaridad de pueblo a pueblo y muy importante que un pueblo que oprime a otro no puede ser un pueblo libre. Y eso hay que entenderlo. Se destacan muchas diferentes aristas que podrían dar para seguir conversando, como el problema de las clases con respecto a la nación, o también los diferentes sistemas de subordinación, a propósito también de la categoría de colonialismo interno, de don Pablo González Casanova, que hace unos días se nos adelantó, pero también acá aprovechamos para recuperar su memoria y seguir problematizando y debatiendo. Y por supuesto, una cuestión que es muy importante y que pone en tensión, por ejemplo, la cuestión nacional en torno a las autonomías, pues es precisamente otro de los nodos fundamentales que Gilberto apunta en torno a la diversidad étnico-racial y su complejidad en todos los territorios. Agradecemos mucho esta conferencia, leemos algunos saludos que nos están mandando desde las diferentes plataformas. Luis Fernando Medina manda saludos. Ever López dice un fraternal saludo a todas y a todos desde Guatemala. Gerardo Luis Martín Conde dice saludos y un placer estar presente en tan importante evento desde Veracruz. Les saludo y gracias a Claxo por su espacio. También Gerardo Luis manda saludos a Gilberto y lo felicita por su conferencia que abre este seminario sobre el internacionalismo. Detrás de la PC dice Zapata vive y la lucha sigue. Martín Conde dice gracias Gilberto por tus primeras palabras en recuerdo por los hijos e hijas de los refugiados españoles que vinieron a México y gracias a los y las internacionalistas que lucharon contra el fascismo de Franco. También Gira Molina manda saludos desde Bolivia y nos menciona que es importante discutir los nuevos roles y las alternativas de construcción de nuevos caminos en las resistencias de los pueblos. Y por supuesto, ese es uno de los temas que vamos a estar desarrollando y que vamos a estar discutiendo a lo largo de este seminario. También dicen gracias Gilberto por la memoria histórica y por el proyecto que anunciaste de organización de las resistencias con programas de cuadros políticos para esta lucha por la vida. Y pues sí, precisamente esa es una de las propuestas más actuales que se recupera de la caravana del Sur Resiste, organizada o respaldada por las comunidades autónomas y sobre todo organizada por el Congreso Nacional Indígena y simpatizantes. También dicen, Laura Karsten dice, saludos a Gilberto y a Claxo, excelente conferencia. Entonces, ahora por el momento no tenemos preguntas, pero el doc Jorge Alonso parece que quería hacer alguna para Gilberto. Les invitamos a dejar sus preguntas en las diferentes plataformas, ya sea por Facebook, por YouTube o a las personas que nos están acompañando aquí en la plataforma de Zoom de manera interna. Adelante, doc. Muchas gracias a Gilberto por su revisión del internacionalismo de una manera, con un espectro muy amplio hasta llegar a la propuesta zapatista. Yo le quisiera hacer le quiero hacer tres preguntas. La primera pregunta es, ¿qué pensarías, Gilberto, que podría caracterizar el internacionalismo zapatista? Es decir, no tanto una especie de consigna que dijera los de abajo del mundo unidos, sino más bien los de abajo del mundo entrelácense, ¿sí? Esa sería así como, no esa unión y con la estructura de vertical, sino este espíritu horizontal de compartir y de respetar la diversidad y que cada quien a su modo vaya haciendo sus cambios
pero siempre enlazado y como compartiendo y no dejando a todo deshilachado, ¿no? Sino como ir tejiendo esta nueva manera de ser. Esa sería una primera pregunta. La segunda, efectivamente, los tiempos son de muchísima incertidumbre. La segunda sería, terminaste con la necesidad de un programa de emancipación popular. ¿Cómo ampliarías tú la propuesta de esta emancipación popular desde una perspectiva de este nuevo internacionalismo? Y la tercera sería, estamos acostumbrados a unir Estado-nación, es más, se pone hasta Estado-nación, y la crítica de las y los kurdos es que no, que efectivamente hay que desvincularlos, que una cosa es el Estado y otra cosa es la nación, y que puede haber la nación, pero no necesariamente supeditada a la lógica estatal, porque la lógica estatal es autoritaria y capitalista intrínsecamente en el análisis que hacen y que tienen muchos planteamientos y cuestiones. Y tienen una experiencia del confederalismo democrático que están ensayando en las regiones, sobre todo de Rojava, pero su propuesta es planetaria, es que puede haber esta especie de internacionalismo, es decir, que puede darse un confederalismo democrático a nivel planetario. Su propuesta es, esto da no solamente para nuestras realidades, sino puede ampliarse. Finalmente, ¿cómo, teniendo en cuenta tanto lo que tú dijiste al final como a lo que Francisco nos remitió, ¿cómo harías una reflexión? Claro que es muy rápido para hacerlo, pero como las primeras líneas de toda esta caravana por la vida que acaban de hacerse por el sur resiste, ¿qué relación tiene todo lo que se ha hecho con un internacionalismo desde la perspectiva zapatista? Esas serían mis preguntas a Gilberto. Tenemos otras preguntas. ¿Quieres responder primero a estas, Gilberto, o prefieres que las englobemos? Es mejor porque son preguntas sumamente importantes que plantea el doc. De acuerdo. Yo pienso que los zapatistas han planteado un camino que efectivamente rompe con todas las perspectivas autoritarias, burocráticas, que han terminado en grandes tragedias, en los socialismos reales, en la desaparición de la Unión Soviética. Y es que el zapatismo, incluso con un gesto que siempre yo reitero, no hubo necesidad de reiterarlo el día de hoy, de esa gran enseñanza para las vanguardias, entre comillas, de separar a sus cuadros político-militares, que son, digamos, en esa división que tienen, de los insurgentes, no de los milicianos y las bases de apoyo, de todos los gobiernos, aduciendo que son gobiernos civiles. Creo que en este sentido el zapatismo, con su ejemplo que se torna paradigmático, aunque ellos no quieran, expresan un tipo de internacionalismo totalmente distinto.
que no es el nacionalismo que se puede construir en asambleas o reuniones o así de las que se organizaban, ¿no? Comúnmente durante muchísimos años y que no llegaban más que a las resoluciones. Aquí el zapatismo nos está combinando a organizarnos para hacer de lo que hacen ellos. Y entonces, en ese sentido, construyen un tipo de internacionalismo que evidentemente está al alcance de estos sujetos autodesarrollados que en cualquier parte del mundo quieran construir lo que los compañeros kurdos llaman confederalismo democrático, mandar obedeciendo, etc. Este programa de emancipación popular me llamó muchísimo la atención porque creo que evidentemente y sin tener ninguna nostalgia con pasados de los 60, etcétera, creo que esta llamada de atención que hace el Congreso Nacional Indígena a la cuestión de programas que tengan preparación del sujeto autonómico. Esto que también nos enseñaron zapatistas cuando nos mandaron a la escuelita. O sea, es muy importante eso, porque de pronto el activismo nos convierte, digamos, en sujetos que no dan pie al pensamiento alguno, ni se cuestionan ciertos pasos que luego serán precipitados, etcétera. Entonces, toda actividad que hagamos, los que estamos adheridos a la Sexta, me parece que tiene que partir de un análisis profundo y reflexivo constante y de una preparación constante y profunda de todos los que participan en el movimiento. Y bueno, evidentemente que yo incluso he acuñado ese término de nación-pueblo para contraponerlo al Estado-nación, porque me parece muy importante que no echemos al bote de la basura la nación concebida como una construcción desde las clases subalternas, que es lo que yo llamo la nación-pueblo. Es decir, despojadas de todo tipo de opresión, discriminación, de las que yo ya me he referido. Entonces, creo que la caravana por la vida en este documento reitera lo que hemos venido escuchando en la reunión de Tehuacán o en otras reuniones del Congreso Nacional Indígena. Nos hace ver un movimiento profundamente no solo de resistencia, sino reflexivo sobre lo que está pasando, sobre a los enemigos a los que nos estamos enfrentando. Entonces me da mucho estímulo y me dio gran gusto leer esa parte, porque evidentemente que a mí me gustaría tener optimismo que a veces veo en otros compañeros. Yo escucho a Sibek y digo, qué impresionante su optimismo, pero yo me coloco dentro de un cierto tipo de realismo que me preocupa. Por eso terminé diciendo y externando una preocupación, porque creo que si bien no es campo ni tiempo para ninguna circunstancia de derrotismo, ni mucho menos, sí es necesario darnos cuenta de lo uso un término en inglés que es de lo overwhelming, ¿no? De lo abrumador que es esta tormenta que los zapatistas bien plantearon, ¿verdad? Y que evidentemente ellos dicen, pues muchos de nuestros compañeros están yendo a los programas, al clientelismo, ¿verdad? Y ya no les importa lo que ocurra. Lo que escuchamos nosotros allá en Tetlama, no nos importa el mercurio, no nos importa en la zona arqueológica de Xochicalco, para ser más preciso. No nos importa el mercurio, no nos importa el cianuro. Lo que queremos pues es recibir las migajas del gobierno en turno. Entonces, con esto termino. Yo creo que evidentemente la caravana en los pocos días en que estuvieron reunidos allí, que nos ha dado mucho gusto, todas esas reuniones en el CIDESI de nueva cuenta,
la sede de uno de los gobiernos autónomos. Me parece sumamente importante esa reflexión de preparación mientras se camina. Muchas gracias, Gilberto. Nos quedan todavía unos minutitos y tenemos bastantes preguntas más, entonces prepara la pluma. Algunas ya las has contestado, pero bueno, hay otras bastante complejas. Sandra Tonidandel nos manda felicitaciones y saludos desde Brasil. Abraham Valdivia Romero dice, de acuerdo con tus reflexiones y haciendo eco de tu lectura de Leopoldo Marmora, ¿qué hace falta en México para conformar una lucha nacional democrática y heterogénea? Y manda saludos. Giovanna Aldana nos dice, excelente inicio del evento y muy pertinente esta conferencia, felicidades. Gisela Del Hoyo dice, excelente, profesor Gilberto, un honor estar presente en estas reflexiones y manda saludos desde Argentina. Marisol Castellanos pregunta, muchas gracias por compartir y sobre todo por visibilizar a nuestros pueblos y su filosofía de emancipación. Yo diría que más que visibilizar, pues se trata de hacer un camino colectivo y poner también las ciencias sociales al servicio de los pueblos y no desde un pedestal que muchas veces hemos dicho acá. Entonces es un proceso de acompañamiento colectivo. Leticia dice, desde mi geografía se habla mucho de nacionalismo. ¿Cómo diferenciar el nacionalismo? Beto Colín nos dice también, excelente compartición del camarada Gilberto, nos queda la tarea de reflexionar este nuevo caminar en el internacionalismo desde abajo para concretar luchas globales más allá de la solidaridad asimétrica, sin descuidar nuestro propio territorio, pensando en lo local que se articula con lo global. Un asistente anónimo dice, ¿de dónde sacamos recursos para construir tal internacionalismo cuando no hay recursos económicos para la sobrevivencia del despojo capitalista? Nuestras comunidades no tienen a veces ni qué comer y cómo pensar esa problemática relación material para nuestra reflexión teórica. Beatriz Díaz Arcos nos dice excelente conferencia y nos pregunta cuál es la diferencia entre el Estado y nación. María Gles nos dice, buen día, muchas gracias por la conferencia. ¿Será posible que nos puedan proporcionar el contacto del maestro Gilberto López y Rivas? Claro que sí. Y Anselmo Silvano Jiménez también comenta, agradece a Claxo y a Gilberto y pregunta cómo debe funcionar un Estado nacional favorable. También tenemos una pregunta de Xochitl Leiva que dice, gracias Gilberto por tu recorrido de vida y tus reflexiones encarnadas. Por favor, si puedes brevemente reflexionar un poco más las ligas teórico-políticas entre el internacionalismo y la guerra. Lo mencionas desde el inicio de tu recorrido, pero ¿podrías profundizar en esa relación a lo largo de tus reflexiones situadas? Por ejemplo, aspectos como las nuevas caras y formas de las guerras, la guerra contra la madre tierra, contra las mujeres, contra la diversidad sexogenérica. ¿Cómo ves estas caras de la guerra y su relación con el sistema internacionalista? Entonces, bueno, tenemos ahí unos minutos más para responder estas preguntas que sin duda son complejas y que estaremos abordando a lo largo de este seminario y agradecemos una participación muy activa. Adelante, Gilberto, por favor. Bueno, muchas gracias por todas estas preguntas, estos interrogantes, estas reflexiones. Yo creo que evidentemente requerimos seguir reflexionando sobre el tema y sobre todo seguir aprendiendo de qué forma el zapatismo ha planteado su trato y relación con los que no coinciden en sus planteamientos. Sí, para nosotros cuando estuvimos en la escuelita y las veces en que nos ha tocado ver de qué forma o manera ellos entablan un tipo de relación con los no zapatistas, nos abre un camino o una metodología, para decirlo de alguna manera, de tratar, como ellos hacen, de evitar una confrontación con quienes son hermanos de situación o de condición, sin importar de que de pronto puedan estar apoyando al gobierno y sus planes clientelares, etcétera. O sea,
al mismo tiempo de que se hace visible ese fenómeno que el Congreso Nacional nota sobre cómo algunos venden su conciencia, darnos cuenta de cómo enfrentar esa venta de las conciencias, esa fragmentación de las comunidades. Y ahí es donde entran estos caminos de hermandad que los zapatistas nos orientan en términos de evitar una confrontación, un enfrentamiento incluso hiriente o maldiciente de los que no piensan como nosotros, para tratar de lograr esto que alguien más pregunta de cómo crear un movimiento nacional. Yo sí pienso que necesitamos engrosar nuestras filas, que requerimos de mayor información, de mayor comunicación, de mayor preparación, y que necesitamos romper con los cercos. Si no podemos perder esta guerra cultural que es la guerra de las conciencias. Y lo digo en los espacios de la academia, pero también lo digo en los espacios de los medios de comunicación, en las escuelas, en las universidades, en los centros de investigación. Es decir, no podemos conformarnos con seguir hablando entre nosotros como si fuéramos cofrades de una nueva religión, sino que necesitamos salir y tratar de aplicar esos principios, sobre todo el de convencer y no vencer, como dicen ellos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues temas importantes como yo he tratado de distinguir claramente entre la idea del Estado-nación que instituye la burguesía, de la posibilidad de una nación-pueblo que es la que están trabajando, por ejemplo, los propios zapatistas. Es decir, varios han distinguido cómo salían con la bandera nacional, o sea, un tipo de, yo le he denominado a eso el patriotismo revolucionario, ese patriotismo al que Lenin se refería, ¿no? De distinguir una cuestión de clase y de condición y de identidad étnica y nacional sobre lo que es el concepto de patria, ¿no? Entonces, me parece que un inicio de esta actividad, con las preguntas que han hecho tan profundas, etcétera, es un buen inicio, a mi parecer, y que vamos pues a estar discutiendo todos estos temas en las mesas, Paco, por lo que no quisiera yo que nos pasáramos de los tiempos acordados. Gracias. Agradecemos mucho esta conferencia inaugural que nos comparte el camarada Gilberto López y Rivas, que ha sido un honor para la Cátedra Jorge Alonso 2023 tenerle con nosotros, con nosotras, con nosotres. Agradecer también la asistencia del público. Tuvimos personas conectadas desde muchos lugares de Abya Yala, pero también desde otros lugares de Esdumilca Shenkop, desde varios países y varios continentes. Y bueno, recordarles que el próximo martes 16 de mayo a las 10 de la mañana tendremos la mesa 1, la importancia de las mujeres en los procesos revolucionarios. El martes 23 de mayo también a las 10 tendremos la mesa 2, otro arte, otra cultura y otros medios de comunicación. El 30 de mayo también a las 10 de la mañana tendremos la mesa 3, el internacionalismo en el siglo XXI para transversalizar las luchas. Y el 6 de junio también a las 10 de la mañana la mesa 4, opciones civilizatorias frente a la crisis global. Recientemente en Claxo nos acaban de comentar que las personas que se han inscrito a esta conferencia o a una de las otras que tengamos en las próximas semanas, con una sola inscripción basta para que puedan asistir a todos los demás días. Por el momento nada más pues quedaría darles las gracias, invitarles a que nos acompañen, invitar también a revisar la serie de libros de Alfaro Zapatista, que pueden encontrar buscando tal cual en internet Alfaro Zapatista, que son
28 libros de reciente manufactura, impulsados también desde el grupo de trabajo Cuerpos, Territorios y Resistencias de Claxo, en colaboración con la Cátedra Jorge Alonso, el CIESAS y la Universidad de Guadalajara, y también a revisar el catálogo de la Cátedra Jorge Alonso, donde todos sus materiales son de libre distribución, son gratuitos y se pueden descargar, y también algunos de los materiales que nos ha comentado Gilberto, que se pueden descargar desde la página de Rebelión. Agradecer mucho otra vez su participación. Tuvimos alrededor de 150 personas conectadas de manera intermitente. Decirles también que estas conferencias estarán almacenadas en Claxo TV, tanto en Facebook como en YouTube. También serán subidas posteriormente a la página de la cátedra y a las diferentes instancias que nos acompañan, a quienes también agradecemos que arropen este evento. Y también hacer el anuncio, bueno, como previo, ¿no? De que, bueno, todas estas reflexiones después se condensarán en un libro también gratuito y de libre distribución, que esperamos que después sea un material de consulta, ya que también consideramos este espacio como parte de la formación política tan necesaria también nos ha señalado Gilberto, dado que pues las condiciones son muy adversas y hay que estar a la altura. Entonces, si no hubiera más, les agradecemos mucho la participación en este día de todas y todos, y nos vemos el próximo martes.